Durante las últimas 3 décadas, he vivido en Madrid siendo la madre perfecta, o al menos, eso creía hasta aquel martes de octubre cuando mi hija Lucía me gritó con una furia que jamás había visto en sus ojos. «No vales nada, mamá. Absolutamente nada». Sus palabras me golpearon como una bofetada en pleno rostro. Estábamos en la cocina de nuestra casa, en el barrio de Chamberí. Esa cocina donde había preparado miles de desayunos, almuerzos y cenas durante 25. El sol de otoño se filtraba por la ventana que daba al pequeño patio interior, creando esas sombras alargadas que siempre me habían parecido melancólicas. Pero en ese momento, hasta la luz parecía juzgarme. «¿Cómo puedes decirme eso, La?», pregunté, sintiendo como mi voz se quebraba. Las lágrimas comenzaron a acumularse en mis ojos, pero me negué a dejarlas caer. No delante de ella, no después de lo que acababa de escuchar. Lucía tenía 26 años y había vuelto a casa después de terminar su máster en administración de empresas. Durante los últimos 2 años, había vivido conmigo sin pagar un euro de alquiler, sin contribuir con los gastos de la casa, sin siquiera ayudar con las tareas domésticas. Yo trabajaba como administrativa en una gestoría cerca de la Gran Vía, ganando apenas 1.200 euros al mes. Pero había logrado mantener la casa, pagar todas las facturas y darle a mi hija todo lo que necesitaba. «Es la verdad, mamá», continuó Lucía, cruzándose de brazos con esa actitud desafiante que había desarrollado desde que regresó de Londres. «Mira tu vida, mira lo que has conseguido. Papá te dejó hace 15 años. Y desde entonces, no has hecho más que vegetar. No tienes amigos, no sales, no viajas, no haces nada interesante en Eres. Eres una mujer gris, invisible». Cada palabra era como un puñal clavándose en mi pecho, porque lo peor de todo era que parte de lo que decía era cierto. Después del divorcio, había dedicado mi vida entera a criarla, a asegurarme de que no le faltara nada. Había renunciado a salir con hombres para evitar que se sintiera incómoda. Había rechazado oportunidades de trabajo mejor pagadas que requerían viajar porque no quería dejarla sola. Había sacrificado mis sueños, mis ambiciones, mi propia felicidad por ella. ¿Y sabes qué es lo peor?, siguió, sin darme tiempo a responder. «Que ni siquiera te das cuenta. Vives en esta burbuja, pensando que eres una madre sacrificada y maravillosa. Pero la realidad es que no has aportado nada significativo a este mundo. Yo me avergüenzo de ti cuando mis amigos preguntan qué hace mi madre». El silencio que siguió fue ensordecedor. Solo se escuchaba el tic-tac del reloj de la cocina, ese reloj que había comprado en el Rastro cuando Lucía tenía 5 años y me había dicho que le gustaba porque tenía números grandes. Ahora, esos números me parecían una cuenta atrás, hacia mi propia insignificancia en Lucía. Intenté hablar, pero ella levantó la mano para silenciarme. «No, mamá. Ya no, Ems. Estoy harta de vivir en esta casa con alguien que no tiene aspiraciones, que no tiene vida propia. Mis amigos tienen madres exitosas, interesantes, que viajan, que tienen parejas, que han construido algo por sí mismas. Y yo tengo a una madre que lo único que sabe hacer es limpiar, cocinar y ver televisión». Me quedé allí, de pie junto a la encimera de mármol que había instalado con tanto esfuerzo hace 5 años, sintiendo como el mundo se desmoronaba a mi alrededor. La casa que había sido mi refugio, mi hogar, mi proyecto de vida, de repente se sentía como una prisión. Las paredes color crema que había pintado con mis propias manos parecían cerrarse sobre mí. ¿Sabes qué me dijo Alejandra ayer? Continue, Lucía, refiriéndose a su mejor amiga desde la universidad. Me dijo que su madre acaba de abrir una boutique en Malasaña y que está saliendo con un arquitecto que conoció en un curso de fotografía. Tiene 54 años, 2 más que tú. Y mírala, vive, mamá. Realmente vive. Alejandra la conocía bien, una chica elegante, siempre vestida a la última moda, que estudiaba Derecho y venía de una familia con dinero. Su madre, Mercedes, era efectivamente una mujer impresionante. La había visto en algunas ocasiones cuando iba a recoger a Alejandra, siempre impecablemente vestida, conduciendo un BMW, hablando por teléfono sobre negocios. Todo lo contrario a mí, que llegaba en metro, con mi ropa sencilla de Zara rebajada, y mis manos manchadas de tinta del trabajo. «Y no es solo Alejandra», siguió Lucía, como si hubiera abierto una caja de Pandora y no pudiera parar. «La madre de Miguel tiene una agencia de viajes y se va cada mes a un país diferente. La de Sandra es profesora universitaria y acaba de publicar un libro. Incluso la madre de David, que se divorció el año pasado, se ha apuntado a clases de baile
y tiene más vida social que tú. Sentí como mis piernas comenzaban a temblar. Me agarré al borde de la encimera para mantenerme en pie. Todo lo que había creído sobre mi vida, sobre mi papel como madre, sobre mis sacrificios y mi amor incondicional, se estaba desintegrando ante mis ojos. Pero Lucía, logré susurrar, todo lo que he hecho ha sido por ti. Renuncié a muchas cosas para asegurarme de que tuvieras una buena vida, una buena educación. Exacto, exclamó, y su voz resonó por toda la cocina. Ahí está el problema. Has usado mi existencia como excusa para no vivir la tuya, y ahora pretendes que te esté agradecida por eso. Hughes, no, mamá, no te voy a agradecer que hayas decidido ser una víctima de tu propia vida. Sus palabras me dejaron sin aliento. Durante 26 años, había creído que ser una buena madre significaba sacrificarse completamente por los hijos. Había pensado que mi valor como persona se medía por lo que había renunciado por ella, no por lo que había logrado para mí misma. ¿Sabes lo que más me molesta?, continuó, y vi lágrimas de frustración en sus ojos. Que cuando la gente me pregunta sobre ti, no sé qué decir. No tienes pasiones, no tienes sueños, no tienes nada que te defina más allá de ser la madre de Lucía Ann, y eso me agobia. Es demasiada responsabilidad para mí ser tu única razón de existir. En ese momento, algo dentro de mí se quebró definitivamente. No era solo rabia o tristeza, era el reconocimiento doloroso de una verdad que había estado evitando durante años. Me había vuelto invisible, no solo para el mundo, sino para mí misma. Había pasado tanto tiempo definiéndome a través de mi hija que había olvidado quién era Carmen Rodríguez, la mujer, Lucía. Yo intenté de nuevo, pero ella ya se dirigía hacia la puerta de la cocina. Me voy a casa de Alejandra unos días, dijo sin voltear a mirarme. Necesito espacio para pensar. ¿Y tú? ¿Necesitas pensar en lo que vas a hacer con tu vida? Porque esto, mamá, esto no es vida, es apenas existir. La escuché subir las escaleras hacia su habitación, el sonido de sus tacones resonando por toda la casa como martillazos en mi corazón. Después, el ruido de cajones abriéndose y cerrándose, de ropa siendo metida apresuradamente en una maleta. Finalmente, sus pasos bajando de nuevo, la puerta principal abriéndose y cerrándose con un golpe seco que marcó el final de algo que no sabía muy bien cómo definir. Me quedé sola en esa cocina, rodeada del silencio más absoluto que había experimentado en años. Era como si la casa misma hubiera dejado de respirar. Me senté en una de las sillas del comedor, esa mesa de madera donde habíamos desayunado juntas miles de mañanas, donde había ayudado a Lucía con sus deberes desde los 6 años, donde habíamos celebrado todos sus cumpleaños por primera vez en mucho tiempo. Realmente me miré a mí misma, no físicamente, sino de manera más profunda. ¿Qué había hecho en los últimos 15 años, además de trabajar y cuidar de Lucía? ¿Cuándo había sido la última vez que había hecho algo solo para mí? ¿Cuándo había sido la última vez que alguien me había preguntado qué pensaba, qué quería, qué soñaba? La respuesta era aterradora. Ann no lo recordaba. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta en mi cama, mirando al techo, recordando fragmentos de conversaciones que había tenido con otras madres a lo largo de los años. Siempre hablábamos de nuestros hijos esos logros, de sus problemas esos planes, pero nunca de nosotras. Era como si hubiéramos dejado de existir como individuos el día que nos convertimos en madres. Al día siguiente, fui a trabajar con los ojos hinchados y el corazón roto. Intenté concentrarme en las facturas, en los documentos, en las llamadas telefónicas, pero la voz de Lucía resonaba constantemente en mi cabeza. No vales nada. 4 palabras que habían destruido toda la identidad que había construido durante décadas. Durante el descanso del almuerzo, en lugar de quedarme en la oficina como siempre hacía, decidí salir a caminar. Las calles de Madrid estaban llenas de vida, de gente que parecía tener propósitos claros, destinos importantes. Me senté en un banco del Retiro y observé a las personas pasar. Había mujeres de mi edad corriendo, otras paseando con parejas, algunas leyendo libros en solitario, otras tomando fotos con cámaras profesionales. Todas parecían tener algo que yo había perdido en el camino, una vida propia. Cuando regresé a casa esa tarde, la ausencia de Lucía se sentía como un eco constant. No había platos que lavar, no había ropa que recoger, no había nadie preguntándome qué había para cenar. Por primera vez en años, la casa era completamente mía, y no sabía qué hacer con esa libertad. Me serví una copa de vino tinto, algo que raramente hacía, porque Lucía siempre comentaba que le parecía patético que bebiera sola. Me senté en el sofá del salón y miré a mi alrededor. Todos los muebles,
Todos los cuadros, toda la decoración, había sido elegida pensando en crear un hogar acogedor para mi hija. ¿Pero qué había en esa casa que realmente me representara a mí? La respuesta era descorazonadora a muy poco. Esa noche, mientras el vino me daba el valor que había perdido hace años, tomé una decisión que cambiaría todo. No iba a seguir siendo invisible, no iba a seguir definiéndome solo a través de mi papel como madre. Y definitivamente no iba a permitir que nadie, ni siquiera mi propia hija, me dijera que no valía nada. Era hora de demostrar, especialmente a mí misma, que Carmen Rodríguez tenía mucho más valor del que cualquiera podía imaginar a la mañana siguiente. Me desperté, con una determinación que no había sentido en años. El vino de la noche anterior había pasado, pero la claridad mental permanecía intacta. Por primera vez en mucho tiempo, no me levanté pensando en lo que Lucía necesitaría para el desayuno o si había dejado su ropa lista para el día. Levanté pensando en mí después de ducharme y vestirme con más cuidado del habitual. Decidí hacer algo que jamás había hecho al llamar enferma al trabajo. No porque estuviera físicamente mal, sino porque necesitaba tiempo para pensar, para planificar, para comenzar a reconstruir la mujer que había perdido en el camino. «Buenos días, Pilar», le dije a mi jefa cuando contestó el teléfono. «No, voy a poder ir hoy. Me encuentro un poco mal. ¿Estás bien, Carmen? En 20 años trabajando aquí, creo que no has faltado ni 10 días», respondió Pilar con preocupación genuina en su voz. Tenía razón, había sido la empleada perfecta, siempre puntual, siempre disponible, siempre dispuesta a quedarse horas extras cuando fuera necesario. Otra manifestación más de mi invisibilidad era tan predecible que mi ausencia resultaba extraña. «Solo necesito un día», le aseguré. «Mañana estaré ahí sin falta». Después de colgar, me preparé un café cargado y me senté en la mesa de la cocina con una libreta y un bolígrafo. Si iba a cambiar mi vida, tenía que empezar por entender qué vida tenía realmente. Hice una lista de todo lo que había hecho en los últimos 5 años que no estuviera relacionado con Lucía o con el trabajo en la página. Se quedó prácticamente en blanco. Había ido al cine sola 2 veces, y las 2 me había sentido tan incómoda que había salido antes de que terminaran las películas. Había intentado apuntarme a un curso de pintura hace 3 años, pero lo dejé después de la primera clase, porque Lucía tenía un examen importante y necesitaba que la ayudara a estudiar. Había pensado en viajar a París para mis 50 cumpleaños, pero finalmente usé el dinero ahorrado para pagarle a Lucía un curso de inglés en verano. La evidencia era aplastante. Había pasado décadas viviendo a través de mi hija. Ahora que ella me rechazaba, me quedaba con las manos vacías, pero había algo que Lucía no sabía, algo que nadie sabía realmente. Y ese algo era que la casa donde vivíamos no solo era mía, sino que representaba el mayor logro de mi vida. Cuando me divorcié de Fernando, el padre de Lucía, me quedé sin nada. Él se llevó el coche, la cuenta de ahorros conjunta, incluso los muebles buenos. Lo único que conseguí en el divorcio fue la custodia de Lucía y una pequeña pensión alimenticia que apenas cubría sus gastos. Vivimos los primeros años en un apartamento minúsculo en Vallecas, de una habitación, donde Lucía dormía en la cama y yo en un sofá cama. En el salón, durante esos años, trabajé en 3 empleos simultáneamente. Por las mañanas era administrativa, en la gestoría, por las tardes limpiaba oficinas, y los fines de semana hacía trabajos de costura desde casa. Lucía era pequeña, no recordaba esas épocas, pero yo sí. Recordaba llegar a casa a las 11 de la noche con los pies hinchados y las manos ásperas, solo para encontrarla dormida en el sofá haciendo los deberes, esperando cada euro que ganaba. Lo dividía meticulosamente en comida, ropa para Lucía, material escolar, actividades extraescolares, y una pequeña cantidad que guardaba religiosamente en una cuenta de ahorros. Durante 8 años, ahorré cada céntimo posible. No compra ropa nueva para mí, no salí a cenar, no me permití ningún capricho, todo con un objetivo en comprar una casa donde Lucía pudiera tener su propia habitación, donde pudiera invitar a amigos, donde pudiera crecer con dignidad. Cuando finalmente encontré esta casa en Chambery, era una ruina. Había pertenecido a una señora mayor que había muerto sin herederos, y la estaban vendiendo muy por debajo del precio de mercado porque necesitaba reformas completas. Tenía goteras, las tuberías estaban rotas, la electricidad era de los años 60, y había humedades en todas las paredes. Pero yo vi potencial donde otros veían problemas. Usé todos mis ahorros para la entrada y conseguí una hipoteca que me comprometía durante 25 años. Lucía tenía 14 años entonces,
y recuerdo perfectamente el día que le enseñé la casa por primera vez. «Mamá, esto es horrible», me había dicho, mirando las paredes descascarilladas y el suelo lleno de manchas. «¿No ves lo que puede llegar a ser?», le respondí, aunque por dentro también tenía mis dudas. A los siguientes 2 años fueron los más duros de mi vida. Durante el día trabajaba en la gestoría, y todas las tardes y fines de semana me convertía en obrera de mi propia casa. Aprendí a hacer electricidad viendo tutoriales en YouTube. Aprendí a poner azulejos, a pintar paredes, a lijar suelos. Mis manos se llenaron de callos y cicatrices, pero cada pequeño avance era una victoria en Lucía. Mientras tanto, se avergonzaba del estado de la casa. No quería traer amigos porque estaba siempre llena de polvo y herramientas. Se quejaba constantemente del ruido, del desorden, de tener que ducharse con agua fría cuando estaba arreglando la caldera. «¿Por qué no podemos vivir en un piso normal como todo el mundo?», me preguntaba constantemente, pero yo tenía una visión. Sabía que algún día esa casa sería hermosa, y que Lucía entendería el sacrificio que había hecho por ella, y tenía razón. Cuando terminé las reformas, la casa era espectacular. Había convertido el sótano en un estudio perfecto para que Lucía estudiara. Había creado una terraza en la azotea, donde podía recibir amigos. Cada habitación estaba diseñada pensando en su comodidad y en su futuro. El valor de la casa se había triplicado con las reformas y la gentrificación del barrio. Lo que había comprado por 120.000 euros, ahora valía más de 400.000, pero para mí, su valor no era económico, era emocional. Era la materialización de años de sacrificio, de planificación. D.A. Moore Maternal. Y Lucía lo había dado por sentado durante todos estos años. Había asumido que la casa era suya por derecho, que era su herencia natural, que yo simplemente era la guardiana temporal de su futuro patrimonio. Nunca le había contado la historia completa de cómo la había conseguido, de todo lo que había sacrificado para comprarla y reformarla. Para ella siempre había estado ahí, perfecta y disponible, pero ahora, sentada en mi cocina con la libreta en blanco y el corazón roto, empezaba a entender algo fundamental. Había cometido un error terrible al mantenerme invisible. Incluso en mis propios logros esa tarde, decidí hacer algo que no había hecho en años. Al salir sola a conocer mi propio barrio, Chamberí, había cambiado mucho desde que me mudé allí. Nuevos restaurantes, tiendas de diseño, galerías de arte, cafeterías con encanto. Había estado tan ocupada trabajando y cuidando de Lucía, que había pasado por alto la vida que bullía a mi alrededor. Entré en una cafetería que había visto cientos de veces, pero en la que nunca había puesto un pie. Era pequeña, con mesas de madera recuperada y plantas colgando del techo. Me pedí un café con leche y me senté junto a la ventana, observando a la gente pasar. En la mesa de al lado, 2 mujeres de mi edad aproximada hablaban animadamente sobre un viaje que estaban planificando a Toscana. Una de ellas había estado casada, se había divorciado hacía 5 años, y ahora tenía una pequeña empresa de consultoría que le permitía viajar por Europa. La otra nunca se había casado, no tenía hijos, y trabajaba como traductora freelance. Las escuché hablar con envidia, no por sus circunstancias específicas, sino por la pasión en sus voces, por la manera en que planeaban el futuro, por cómo se reían de anécdotas de sus aventuras pasadas. Tenían vidas llenas, complejas, interesantes. «Disculpe», me atreví a decir cuando se levantaron para irse. «No quiero ser entrometida, pero las he oído hablar de viajes. ¿Conocen alguna agencia buena para mujeres que viajan solas?». Las 2 me miraron con curiosidad y simpatía. La que había mencionado la consultoría se sentó de nuevo a mi lado. «¿Es la primera vez que quieres viajar sola?», me preguntó con una sonrisa cálida. «La primera vez que quiero hacer muchas cosas sola», respondí, sorprendiéndome de mi propia honestidad. Se llamaba Marta. Tenía 51 años, y me contó que había empezado a viajar sola después de su divorcio, como una forma de reconectar consigo misma. Me dio el número de una agencia especializada en viajes para mujeres independientes. Me recomendó varios libros sobre empoderamiento femenino y me invitó a un grupo de WhatsApp de mujeres del barrio que organizaban actividades. «¿Sabes qué es lo más difícil de empezar una vida nueva a nuestra edad?», me dijo antes de irse. No es el miedo al futuro, es liberarse de la culpa del pasado. Sentir que tienes derecho a ser feliz, independientemente de lo que otros esperen de ti». En sus palabras resonaron en mi cabeza durante todo el camino de vuelta a casa. En culpa. Esa era la palabra clave. Me sentía culpable por querer cosas para mí misma. Me sentía culpable por no haber sido suficiente para Lucía. Culpable por haberme vuelto invisible, pero también por querer ahora ser visible. En esa noche,
Lucía me llamó por primera vez desde que se había ido. Mamá, siento lo que te dije el otro día, empezó, y pude escuchar en su voz que realmente se sentía mal. Fue cruel y innecesario, ¿pero crees que era verdad? Le pregunté directamente. Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. Creo que parte de lo que dije era verdad, pero no debería habértelo dicho de esa manera, admitió finalmente. Es solo que a veces siento que tu vida gira tanto alrededor de mí, que es agobiante. Siento que si me pasa algo malo, tu mundo se acabaría, y eso es mucha presión para mí. Era la conversación más honesta que habíamos tenido en años. Tienes razón, le dije, sorprendiéndola con mi respuesta. He puesto demasiada responsabilidad sobre ti. He hecho que fueras mi única razón de existir, y eso no es justo ni para ti ni para mí. ¿Estás bien, mamá? Suenas diferente. Estoy empezando a estar bien, le respondí, por primera vez en mucho tiempo. Después de colgar, me quedé pensando en la conversación. Lucía tenía razón en muchas cosas, pero también había una parte de la historia que ella no conocía. No conocía los sacrificios específicos que había hecho. No conocía la historia real de cómo habíamos llegado a tener la vida que teníamos, Ann, y había llegado el momento de que lo supiera todo Ann. Pero antes de esa conversación, tenía que tomar una decisión que había estado evitando durante días. Una decisión que cambiaría todo, pero que era necesaria para demostrar, tanto a Lucía como a mí misma, que Carmen Rodríguez sí valía algo. Ann tenía que vender la casa, no por venganza. ¿Cómo podría parecer desde afuera, Ann? Sino porque había llegado a entender que mientras siguiera viviendo en un espacio que había creado completamente para otra persona, nunca podría crear una vida para mí misma. La casa era hermosa, pero era el símbolo de mi invisibilidad. Era el lugar donde había desaparecido. Como individuo, para convertirme solo en la madre de Luciani, ya era hora de que Carmen Rodríguez ocupara el lugar que le correspondía en su propia vida. La decisión de vender la casa no la tomé de manera impulsiva. Durante una semana entera, caminé por cada habitación, recordando no solo los momentos que había vivido allí con Lucía, sino también las horas interminables que había pasado sola, trabajando en las reformas, soñando con el futuro, construyendo, literalmente con mis propias manos, el hogar que creía que nos haría felices. En el problema era que había construido un hogar para Lucía, no para nosotras. Cada decisión decorativa, cada mueble, cada detalle, había sido pensado en función de lo que ella necesitaría o le gustaría. Incluso mi propia habitación la había diseñado de manera que fuera funcional pero discreta, como si mi presencia en la casa fuera secundaria. Ni el miércoles por la mañana, llamé a 3 agencias inmobiliarias del barrio. La primera cita fue con un hombre joven, de unos 30 años, que llegó con una tablet y una actitud eficiente pero fría. Recorrió la casa en 15 minutos, tomando fotos y haciendo mediciones, sin mostrar ningún interés real por la historia del lugar. Es una propiedad muy atractiva, me dijo mientras tecleaba números en su dispositivo. El barrio está en alza. Las reformas están bien hechas. Calculo que podemos ponerla en el mercado por entre 410 y 430.000 euros a 430.000 euros. La cifra me impactó, aunque ya tenía una idea aproximada del valor. Representaba más dinero del que había visto junto en toda mi vida, pero también representaba mucho más que eso. Era la materialización de 15 años de sacrificios. ¿Cuánto tiempo calcula que tardaría en venderse?, le pregunté. En este mercado, con una propiedad en estas condiciones, probablemente entre 2 y 4 meses, respondió, guardando ya sus cosas como si la conversación hubiera terminado después de que se fuera. Me quedé sentada en el salón, mirando las paredes que había pintado yo misma, los suelos que había lijado y barnizado, los estantes que había instalado. Cada centímetro de esa casa tenía mi trabajo, mi esfuerzo, mi amor. Venderla se sentía como vender una parte de mí misma. Pero quizás ese era precisamente el problema. Había puesto tanto de mí misma en esa casa que no había quedado nada para Carmen Rodríguez, fuera de esas paredes. La segunda agencia envió a una mujer Elena Martín, de unos 60 años, que tenía una manera completamente diferente de ver las propiedades. No se limitó a medir y fotografiar. Se sentó conmigo en la cocina y me pidió que le contara la historia de la casa. Verá, me dijo mientras tomaba notas a mano en una libreta antigua. Yo llevo vendiendo casas en Madrid desde hace 30 años y he aprendido que las casas tienen alma. Esta casa tiene un alma muy especial. Se nota que ha sido cuidada con amor. Le conté toda la historia, cómo la había encontrado en ruinas, cómo había trabajado durante 2 años para transformarla, cómo cada reforma había sido un acto de amor hacia mi hija. Elena me escuchó con atención,
haciendo preguntas específicas sobre los materiales que había usado, sobre las decisiones de diseño, sobre los desafíos que había enfrentado. Carmen, me dijo finalmente, usted no compró una casa, usted creó un hogar. Y eso se nota en cada detalle. Alguien que compre esta propiedad no estará comprando solo metros cuadrados, estará comprando una historia de amor de dedication, de superation. Sus palabras me emocionaron hasta las lágrimas. Por primera vez en mucho tiempo, alguien veía y valoraba realmente lo que había logrado. ¿Puedo preguntarle por qué quiere venderla?, me dijo con delicadeza. No es curiosidad morbosa, es que me ayuda a encontrar el comprador adecuado cuando entiendo las motivaciones del vendedor. Le conté la verdad. Le hablé de Lucía, de nuestro conflicto, de mi crisis de identidad, de mi necesidad de empezar una nueva vida. Elena me escuchó sin juzgar, asintiendo de vez en cuando con comprensión. ¿Sabe qué creo?, me dijo al final. Creo que vender esta casa no es abandonar su pasado, Anne, es honrarlo. Usted creó este lugar para darle a su hija un futuro mejor. Ahora está usando ese logro para crearse un futuro mejor para usted misma. Es la continuación natural de la historia, no el final. Decidí trabajar con Elena no solo por su experiencia, sino porque entendía que esta no era solo una transacción inmobiliaria, era un momento de transformación personal. En esa tarde, Lucía apareció en casa sin avisar. Llegó con una bolsa de su comida favorita de un restaurante japonés que me gustaba, una especie de ofrenda de paz que me conmovió y me dolió a la vez. Pensé que podríamos cenar juntas y hablar, me dijo, evitando mi mirada mientras dejaba la comida en la mesa de la cocina. Me parece bien, le respondí, aunque por dentro sentía una mezcla de nervios y determinación. Sabía que era el momento de tener la conversación más difícil de nuestras vidas. Comimos en un silencio tenso, intercambiando comentarios superficiales sobre el trabajo, el tiempo, las noticias, pero ambas sabíamos que había algo importante pendiente entre nosotras. Mamá, comenzó finalmente, he estado pensando mucho en lo que pasó la semana pasada, y quiero que sepas que realmente me arrepiento de cómo te hablé. Pero no di. ¿Lo que dijiste?, le pregunté directamente. Lucía suspiró y dejó los palillos sobre la mesa. Algunas cosas que dije eran ciertas, pero las dije de la manera más cruel posible. No tenía derecho a hacerte daño así. Lucía, le dije, respirando profundamente. Hay muchas cosas que no sabes sobre mi vida. Sabrá esta casa, sobre los sacrificios que he hecho, y ha llegado el momento de que lo sepas todo. Durante la siguiente hora, le conté la historia completa. Le hablé de los años después del divorcio, cuando trabajaba en 3 empleos, para poder ahorrar lo suficiente para comprar una casa. Le describí cómo era este lugar cuando lo compré, las goteras, las humedades, el estado lamentable de las instalaciones. Le expliqué cómo había aprendido electricidad, fontanería y albañilería viendo tutoriales en internet para poder hacer, yo misma, las reformas. ¿Tú hiciste todo eso?, me preguntó, mirando alrededor de la cocina como si la viera por primera vez. En todo, le confirmé. Los azulejos del baño, los suelos de madera, la instalación eléctrica, la fontanería, todo lo hice yo, por las tardes y los fines de semana. Durante 2 años, vi cómo cambiaba su expresión mientras procesaba esta información. Por primera vez, parecía entender realmente el lugar donde había vivido durante los últimos años. ¿Por qué nunca me lo contaste?, me preguntó con la voz quebrada. Anne, porque no quería que te sintieras culpable. Quería que esta casa fuera simplemente tu hogar, no una carga emocional. Lucía se quedó callada durante varios minutos, tocando la superficie de la mesa de madera que había restaurado con mis propias manos. Mamá, yo, Anne, no sabía. Pensaba que habías comprado la casa ya terminada, que simplemente habías tenido suerte, o que había sido fácil. Nada en mi vida ha sido fácil, Lucía. Pero todo lo que he hecho difícil, lo he hecho con amor. Pensando en ti, Anne, pero entonces, ¿por qué quieres cambiar ahora? Si todo lo que has hecho ha sido por mí, ¿por qué de repente dices que quieres una vida diferente? Era la pregunta que había estado esperando, la pregunta para la cual tenía que encontrar una respuesta honesta, porque me he dado cuenta de que amarte tanto que desaparezco en el proceso no es bueno ni para ti ni para mí. Tú te sientes agobiada por ser mi única razón de existir, y yo me he perdido completamente como persona. Lucía asintió lentamente, como si finalmente entendiera algo que había estado sintiendo pero no había sabido expresar. ¿Y qué vas a hacer?, me preguntó. Respiré profundamente antes de responder. Voy a vender la casa. El silencio que siguió fue ensordecedor. Vi cómo su rostro pasaba por una serie de emociones: sorpresa, incredulidad, pánico y finalmente, algo que no esperaba, en comprensión.
¿Vender la casa?, repitió, como si necesitara escuchar las palabras de nuevo para creerlas. Sí, ya. He hablado con una agencia inmobiliaria, valoran la propiedad en más de 400,000 euros. Pero mamá, esta es tu casa, es nuestro hogar, Anés. ¿Es mi herencia? Ahí estaba, la palabra que había estado esperando, herencia, como si mi vida fuera solo una sala de espera hacia su futuro patrimonio. Lucía, esta casa nunca ha sido tu herencia, es mi casa, comprada con mi dinero, reformada con mi trabajo, pagada con mi esfuerzo durante 15 años. Y ahora voy a venderla para construir la vida que nunca me permití tener. Vi lágrimas en sus ojos, y parte de mí quería consolarla, abrazarla, decirle que era una broma, que nunca vendería la casa. Pero otra parte de mí, una parte que había estado dormida durante décadas, se mantuvo firme. ¿Y dónde vas a vivir? ¿Qué vas a hacer? Voy a comprar un apartamento más pequeño, en un barrio que me guste realmente. Voy a usar parte del dinero para viajar, para estudiar cosas que siempre quise aprender, para tener experiencias que nunca me permití tener. Voy a descubrir quién es Carmen Rodríguez cuando no está definida solo por ser tu madre. ¿Y yo qué? ¿Dónde voy a vivir? Tienes 26 años, Lucía. Tienes un máster. Eres inteligente y capaz. Es hora de que construyas tu propia vida, como yo construí la mía a tu edad. Pero mamá, no tengo dinero ahorrado. No tengo trabajo fijo, no puedo permitirme un alquiler en Madrid. Entonces quizás es hora de que busques trabajo más activamente, o de que consideres mudarte a una ciudad más barata, o de que compartas piso con amigos. ¿Cómo hacen todas las personas de tu edad? Vi en su rostro que por primera vez entendía que había consecuencias reales para la manera en que me había tratado, para la manera en que había dado por sentado mi apoyo incondicional. ¿Esto es por venganza?, me preguntó con voz temblorosa. Por lo que te dije, no. Lucía, esto no es venganza, es liberación, tuya y mía. ¿Liberación mía? Sí. Te estoy liberando de la responsabilidad de ser mi única fuente de felicidad. Te estoy liberando de la culpa de tener una madre que no tiene vida propia. Te estoy liberando de la carga de ser mi proyecto de vida. Lucía comenzó a llorar, y esta vez no eran lágrimas de rabia, sino de comprensión, y quizás de pérdida. ¿Me odias?, me preguntó. Te amo más de lo que puedes imaginar, le respondí, tomando su mano por encima de la mesa. Te amo tanto que estoy dispuesta a dejarte ir para que puedas crecer, y me amo lo suficiente a mí misma como para darme la oportunidad de descubrir quién puedo ser. Esa noche, Lucía se quedó en casa, pero fue diferente. No como la hija que daba por sentado el hogar que había construido para ella, sino como una joven adulta que comenzaba a entender el valor real de lo que había tenido al día siguiente. Elena vino a hacer las fotos profesionales y preparar el anuncio de venta. Lucía se ofreció a ayudar, organizando los espacios, quitando objetos personales, preparando la casa para las visitas. Mamá, me dijo, mientras guardaba fotos familiares en una caja, quiero pedirte perdón, no solo por lo que te dije, sino por no haber visto nunca realmente todo lo que hiciste por mí. No necesitas pedir perdón por haber sido una hija querida, le respondí. Pero sí necesitas entender que el amor no significa sacrificar completamente tu identidad por otra persona. ¿Crees que algún día podremos volver a tener una buena relación? Creo que podemos tener una relación mejor de la que hemos tenido. Nirka, una relación entre dos mujeres adultas que se respetan mutuamente, en lugar de una relación donde una desaparece para que la otra pueda existir. Una semana después, Elena me llamó con la primera oferta seria en 415,000 euros, de una pareja joven, con un bebé que había visto en la casa el hogar perfecto para criar a su familia. ¿Qué le parece?, me preguntó Elena. Miré alrededor de la cocina donde estaba teniendo la conversación, pensando en todas las mañanas que había desayunado allí, en todas las noches que había cenado sola mientras Lucía estudiaba o salía con amigos. A mí parece perfecto, le respondí. Acepto la oferta. Cuando colgué el teléfono, sentí una mezcla de tristeza y emoción que no sabía cómo describir. Era el final de una época, pero también el comienzo de algo completamente nuevo. Esa noche, mientras preparaba la cena, Lucía llegó a casa con un sobre en la mano. Mamá, tengo algo que decirte, me dijo con una sonrisa nerviosa. Higgins, trabajo. Ann abrió el sobre y me mostró un contrato de una empresa de marketing digital que la había contratado como coordinadora de proyectos. El sueldo no es increíble, pero es suficiente para alquilar una habitación en un piso compartido. ¿Y tiene posibilidades de crecimiento? ¿Cuándo empiezas?, le pregunté, sintiendo una mezcla de orgullo y nostalgia. El lunes que viene, y he encontrado una habitación en un piso con 2 chicas de mi edad,
cerca de la oficina. Pero tiene mucha luz. Me abrazó entonces. Un abrazo diferente a todos los que habíamos compartido antes. No era el abrazo de una hija que necesitaba protección, sino el abrazo de una mujer joven que comenzaba a entender el valor de la independencia. Gracias, mamá, me susurró al oído. Gracias por enseñarme que el amor verdadero a veces significa dejar ir. Esa noche, por primera vez en semanas, logré dormir profundamente. Soñé con apartamentos llenos de luz, con viajes a ciudades que nunca había visitado, con conversaciones con personas que no sabían nada de mi pasado, como madre sacrificada. Soñé con Carmen Rodríguez. Y por primera vez, en décadas, era un sueño hermoso. A la firma de la venta. Fue un momento más emotivo de lo que había anticipado. Sentada en la notaría, con Elena a mi lado y los compradores frente a mí, firmé los documentos, que transferían oficialmente la propiedad de la casa que había sido mi vida durante 15 años. La pareja que la compraba, Miguel y Carmen, ironías del destino, tenían una niña de 2 años llamada Sofía, que no paraba de correr por la oficina del notario. Espero que sean muy felices en la casa, les dije mientras intercambiábamos. Los Slaves, se nota que la han cuidado con mucho amor, respondió Carmen, la nueva propietaria, con una sonrisa sincera. Nuestra hija va a crecer en un hogar precioso. Cuando salí de la notaría con el cheque bancario en mi bolso, sentí una libertad que no había experimentado desde los 20 años. 415,000 euros, no era solo dinero, era la materialización de décadas de trabajo y sacrificio, de amor transformado en posibilidades infinitas. Lucía me estaba esperando en una cafetería cercana. Había insistido en acompañarme a la firma, aunque yo le había dicho que no era necesario. ¿Cómo te sientes?, me preguntó cuando me senté a su lado al libre. Le respondí sin dudar, por primera vez en mucho tiempo, completamente libre. Lucía había cambiado mucho en las últimas semanas. Desde que había conseguido el trabajo y encontrado su propia vivienda, parecía más madura, más consciente de la realidad del mundo adulto. Su nueva independencia la había hecho valorar de manera diferente todo lo que había dado por sentado. Mamá, hay algo que quiero decirte, me dijo, jugando nerviosamente con su taza de café. Estos días he estado pensando mucho en todo lo que hablamos, en todo lo que me contaste sobre la casa. Y me he dado cuenta de que no solo no sabía la historia de la casa, no sé prácticamente nada de tu historia. De quién eras antes de ser mi madre, de qué soñabas, de que te gustaba hacer era cierto. Durante 26 años, nuestras conversaciones habían girado exclusivamente alrededor de ella en su colegio, sus amigos, sus estudios, sus problemas, sus planes. Yo había sido solo el eco que respondía a sus necesidades, nunca la protagonista de mis propias historias. Es normal, le dije. Los hijos no suelen conocer a sus padres como personas independientes. Para ti, yo siempre he sido simplemente, mamá, pero quiero conocerte, insistió. Quiero saber qué te gusta, qué quieres hacer ahora, cuáles son tus planes con to do esto, señaló vagamente hacia mi bolso, donde estaba el cheque que representaba mi nueva vida. ¿De verdad quieres saberlo? De verdad, le conté entonces sobre los planes que había estado desarrollando durante las últimas semanas. Había encontrado un apartamento precioso en el barrio de Malasaña, un segundo piso con balcón francés, en una calle tranquila llena de cafeterías y librerías. Era la mitad del tamaño de la casa que acababa de vender, pero tenía algo que la casa nunca había tenido. Era completamente para mí. Malasaña, preguntó sorprendida. ¿No es un barrio muy bohemio para ti? ¿Y qué sabes tú de lo que es apropiado para mí? Le respondí con una sonrisa. Puede que a los 52 años descubra que tengo un alma bohemia que nunca pude explorarle. Hablé también de mis otros planes. Había decidido usar parte del dinero para hacer algo que había soñado durante décadas en viajar, pero no turismo convencional. Había encontrado programas de intercambio cultural para adultos, oportunidades de vivir temporalmente en otros países mientras aprendía idiomas o habilidades nuevas. El primer viaje va a ser a Toscana, le dije, recordando la conversación que había escuchado en la cafetería semanas atrás. Hay un programa de 3 meses donde puedes vivir en una granja orgánica, aprender sobre agricultura sostenible y mejorar tu italiano. Siempre quise aprender italiano. ¿3 meses? ¿Sola? Sola, confirm. Y la palabra sonó como una promesa en lugar de una amenaza. Lucía me miró con una expresión que no sabía cómo interpretar. Había algo de asombro, algo de preocupación, y algo que podría haber sido admiración. Mamá, no tienes miedo. Tengo terror,
le respondí honestamente, pero también tengo más ganas de vivir de las que he tenido en décadas, y he aprendido que el miedo no es una buena razón para no hacer las cosas que realmente quieres hacer. Durante los siguientes días, me dediqué a organizar mi nueva vida con una energía que no recordaba haber tenido nunca. Contraté una empresa de mudanzas, vendí los muebles que no necesitaría en mi nuevo apartamento y doné ropa que había estado guardando por si acaso. Durante años, a cada objeto que eliminaba de mi vida se sentía como quitarme un peso de encima. La vajilla para 12 personas que nunca había usado porque nunca había tenido invitados. Los electrodomésticos duplicados que había comprado por si Lucía los necesitaba algún día. La ropa formal que había guardado para ocasiones especiales que nunca llegaron, porque nunca me había permitido tener ocasiones especiales. Elena, la agente inmobiliaria que se había convertido en algo parecido a una amiga durante el proceso de venta, vino a ayudarme con la selección de objetos. Carmen, me dijo mientras mirábamos una caja llena de fotografías familiares. ¿Puedo preguntarte algo personal, por supuesto? ¿No te da tristeza deshacerte de tantos recuerdos? Tomé una de las fotografías a Lucía a los 10 años, en su primera comunión, sonriendo al lado de una versión más joven de mí misma. En la foto, yo parecía cansada, con una sonrisa forzada, vestida con un traje que no me favorecía nada, porque había gastado todo el presupuesto en el vestido de Lucía. ¿Sabes qué veo cuando miro esta foto, la Brigont e Elena? Veo a una mujer que estaba tan ocupada, asegurándose de que su hija fuera feliz, que se olvidó de serlo ella misma. ¿Y eso te da tristeza? Me da tristeza por la mujer que fui, pero me da esperanza por la mujer que puedo llegar a ser. Elena asintió con comprensión. Me había contado que ella también había pasado por un proceso similar después de divorciarse, redescubriendo quién era fuera de sus roles como esposa y madre. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de trabajar contigo? Me dijo Anke, no estás huyendo de tu vida anterior. La estás honrando, pero también la estás superando. Una semana antes de la mudanza, Lucía organizó una cena de despedida. Invitó a algunas de sus amigas, pero también, para mi sorpresa, a Marta, la mujer del café que me había dado consejos sobre viajar sola. Pensé que te gustaría conocer a alguien que podría convertirse en tu amiga, me explicó Lucía. Alguien que no te conociera solo como la madre de Lucía en la cena fue reveladora. Por primera vez en años, tuve conversaciones de adulta a adulta con mujeres de diferentes edades sobre temas que no tenían nada que ver con maternidad. Hablamos de libros, de películas, de política, de viajes, de sueños personales. Alejandra, la amiga de Lucía que había sido parcialmente responsable de nuestra crisis, con sus comentarios sobre su exitosa madre, se acercó a mí al final de la noche. Carmen, quiero pedirte disculpas, me dijo Alejandra, con una voz cargada de una sinceridad que no le había escuchado antes. Sus ojos, normalmente tan seguros y directos, ahora esquivaban los míos con una vulnerabilidad que me sorprendió. Lucía me contó lo que pasó entre ustedes durante esa conversación tan intensa que tuvieron, y me siento profundamente responsable de haber contribuido a esa situación. Algunos comentarios que hice sobre tu vida, sobre tus decisiones, fueron completamente insensibles. No tenía derecho a juzgar el camino que has recorrido. Sus palabras flotaron en el aire entre nosotras, cargadas de un peso que no esperaba. Pude ver en su rostro que esta disculpa le había costado mucho formular, que había estado reflexionando sobre este momento durante días. No tienes que disculparte, le respondí con una suavidad que me sorprendió a mí misma. A veces necesitamos escuchar verdades incómodas, aunque duelan en el momento, para poder realmente cambiar. Tus palabras fueron duras, sí, pero también fueron el empujón que necesitaba para empezar a cuestionar todo lo que había construido hasta ahora. ¿Pero no te da rabia? Quiero decir, has sacrificado tanto por Lucía durante todos estos años. Tu carrera, tus relaciones, tus sueños personales. Has vivido para ella de una manera que pocas madres se atreven a hacer. La miré con detenimiento, notando cómo sus cejas se fruncían con preocupación genuina, cómo sus manos se movían nerviosamente sobre su regazo. Era evidente que había estado cargando con una culpa que no le correspondía completamente. Alejandra, he aprendido algo muy importante en estos últimos meses. Los sacrificios que haces por amor nunca son realmente sacrificios, si te ayudan a convertirte en una mejor persona. Si te permiten crecer y expandir tu capacidad de amar, el problema surge cuando los sacrificios te hacen desaparecer como persona, cuando te disuelves tanto en el otro que pierdes tu propia identidad. Yo desaparecí completamente durante años. Me convertí en una sombra de lo que podría haber sido, pero ahora estoy aprendiendo lentamente a reaparecer,
a reconstruirme desde cero. La noche antes de la mudanza, Lucía y yo nos quedamos completamente solas en la casa vacía que había sido nuestro hogar durante tantos años. En las paredes, desnudas, parecían hacerse eco de cada palabra, de cada suspiro, creando una atmósfera íntima y melancólica a la vez. Habíamos pedido pizza de nuestra pizzería favorita del barrio, la misma donde solíamos celebrar cada cumpleaños, cada pequeño triunfo, cada momento especial. Estábamos sentadas en el suelo frío del salón, comiendo directamente de las cajas de cartón porque ya habíamos empacado cuidadosamente todos los platos, todos los utensilios, todos los objetos que habían formado parte de nuestra vida cotidiana. La casa se sentía extraña, sin muebles, sin cuadros en las paredes, sin las pequeñas decoraciones que habían hecho de este lugar nuestro refugio. Cada habitación vacía contaba una historia diferente. El salón donde habíamos visto miles de películas juntas, la cocina donde le había enseñado a cocinar sus primeros platos, el comedor donde habíamos tenido tantas conversaciones importantes a lo largo de los años. ¿Sabes qué es lo más raro de todo esto? Dijo Lucía, interrumpiendo mis pensamientos mientras mordía un trozo de pizza con aire pensativo. ¿Qué?, le pregunté, notando cómo la luz de la única lámpara que quedaba encendida creaba sombras suaves en su rostro, que, por primera vez en mi vida, estoy orgullosa de ti de una manera completamente diferente a como lo había estado antes. Sus palabras salieron despacio, como si las hubiera estado ensayando mentalmente durante horas. ¿Diferente cómo? Mi curiosidad era genuina, y algo en su tono me hizo detener mi masticación para prestarle toda mi atención. Antes, estaba orgullosa de ti porque eras una madre excepcional, porque te entregabas completamente a mí, porque siempre antepusiste mis necesidades a las tuyas sin cuestionar nada. Pero ahora estoy orgullosa de ti porque eres una mujer increíblemente valiente, porque te has atrevido a desafiar todo lo que parecía estar escrito en piedra, porque has elegido reinventarte cuando hubiera sido mucho más fácil quedarte en la zona de confort que habías construido. Sus palabras me llegaron al corazón de una manera que no esperaba, creando una emoción tan intensa que por un momento tuve que apartar la mirada para no echarme a llorar. Era como si mi hija me estuviera viendo realmente por primera vez, no solo como su madre, sino como una persona completa con sus propios deseos y ambiciones. ¿Y sabes qué es lo más raro para mí?, le respondí después de un momento, cuando logré controlar la emoción que me embargaba. ¿Qué, mamá? Que por primera vez en mi vida me siento genuinamente orgullosa de mí misma, no por lo que he hecho por ti, sino por lo que estoy haciendo por mí. Y eso no significa que deje de amarte o que me arrepienta de estos años juntas. Significa que finalmente he encontrado un equilibrio entre ser tu madre y ser Carmen Rodríguez. Esa noche, dormimos las dos en sacos de dormir en mi antigua habitación, que ahora parecía enorme y extraña sin la cama, sin el armario, sin todos los objetos familiares que la habían llenado durante años. Nos acostamos en el suelo como si fuéramos dos campistas aventureras en nuestra propia casa, riéndonos de lo absurdo de la situación, pero también sintiendo una intimidad especial que hacía tiempo no experimentábamos. Hablamos hasta muy tarde, sobre nuestros respectivos planes para el futuro, sobre nuestros miedos más profundos, sobre nuestras expectativas más secretas. Le conté sobre mi nerviosismo por el viaje a Toscana, sobre mis dudas acerca de si realmente podría adaptarme a vivir sola después de tantos años. Ella me habló sobre sus propias inseguridades respecto a la independencia, sobre cómo a veces se sentía culpable por desear tanto su libertad. Mamá, me dijo justo antes de quedarse dormida, con esa voz suave que usaba cuando era pequeña, y me hacía preguntas importantes antes de dormir. ¿Crees que seguiremos siendo igual de cercanas cuando las dos tengamos nuestras propias vidas completamente separadas? La pregunta me hizo reflexionar profundamente antes de responder. Podía escuchar su respiración tranquila, podía sentir su presencia cálida a mi lado en la oscuridad de la habitación vacía. Creo que seremos mucho más cercanas, le respondí con una convicción que me sorprendió a mí misma, porque finalmente podremos conocernos y valorarnos como las mujeres que realmente somos, no solo como madre e hija atrapadas en roles tradicionales. Podremos elegir estar juntas porque queremos, no porque lo necesitamos. El día de la mudanza llegó acompañado de un sol brillante y prometedor que parecía una bendición del universo, como si toda la naturaleza estuviera conspirando para hacer de esta transición algo hermoso y esperanzador. Los hombres de la empresa de mudanzas llegaron exactamente a la hora acordada. Un equipo eficiente y cuidadoso que manejó mis pertenencias con el respeto que merecían los objetos que habían formado parte de mi vida durante tantos años. Era fascinante ver cómo mi existencia completa
Cabía en pocas cajas y algunos muebles cuidadosamente seleccionados. Había hecho una curaduría meticulosa de mis pertenencias, quedándome solo con aquellas que realmente representaban quién era y quién quería ser, deshaciéndome de todo lo que me ataba al pasado, sin añadir valor al futuro. Cuando el camión de mudanza se alejó lentamente por la calle familiar, llevándose mis cosas hacia mi nueva vida, me quedé un momento completamente sola frente a la casa que había sido mi hogar durante 15 años, intensos y transformadores. Era objetivamente hermosa, con sus paredes recién pintadas de un color crema suave, y su jardín perfectamente cuidado que había sido mi proyecto de los últimos meses. Cada rosal, cada arbusto, cada pequeña planta había sido colocada con amor y dedicación a los nuevos propietarios. Una pareja joven con una bebé preciosa. Tenían razón cuando dijeron que la casa había sido cuidada con amor. Cada detalle, cada mejora había sido hecha pensando en crear un hogar perfecto para mi familia. Pero ahora, parada allí, en la acera, comprendí que aunque la casa era hermosa y había sido cuidada con dedicación, ya no era mía en el sentido más profundo de la palabra Anne, y por primera vez en mucho tiempo, eso me parecía absolutamente perfecto. No sentía nostalgia ni tristeza, sino una sensación de libertad y posibilidad que no había experimentado en décadas. Anne Lucía llegó en ese momento exacto, como si hubiera calculado perfectamente el timing emocional del momento. Vinia, una botella de champán Fran, ice que debía haber costado más de lo que podía permitirse, y 2 copas de plástico elegantes que había comprado especialmente para la ocasión. Pensé que deberíamos hacer un brindis especial para marcar este momento, me dijo con una sonrisa que combinaba orgullo, emoción y un poquito de tristeza. Anne abrió la botella allí mismo, en plena acera, sin importarle que los vecinos pudieran vernos en el sonido del corcho saltando. Resonó como una pequeña celebración, y el champán espumoso se derramó ligeramente sobre nuestras manos, mientras llenaba las 2 copas con cuidado ceremonioso. ¿Por qué brindamos exactamente?, le pregunté, sintiendo que este momento merecía palabras cuidadosamente elegidas. Por los finales que son también comienzos, respondió sin dudar, alzando su copa hacia el cielo, como si estuviera haciendo un brindis con el universo entero. Por las mujeres que se atreven a reinventarse a los 50 años, añadí, chocando mi copa contra la suya con un tintineo cristalino que parecía sellar un pacto sagrado. Bebimos el champán, ligeramente dulce, allí mismo. En la KLQ, había sido testigo de tantos momentos importantes de nuestras vidas. Bajo el sol enero so de Madrid, que nos calentaba la piel y el alma. Nos reímos como 2 amigas íntimas que acabaran de conocerse y estuvieran descubriendo que tenían todo. En calm, y en cierto sentido, profundo. Eso era exactamente lo que éramos, 2 mujeres que se estaban conociendo por primera vez, fuera de los roles tradicionales, que habían definido su relación durante años. 2 horas después, estaba en mi nuevo apartamento en Malasaña, completamente rodeada de cajas cuidadosamente etiquetadas, y llena de una emoción burbujeante que no sabía cómo contener o canalizar. El apartamento era considerablemente más pequeño que la casa, pero tenía una luz absolutamente preciosa que entraba generosamente por el balcón francés, bañando cada rincón con una calidez dorada que hacía que todo pareciera más acogedor y lleno de posibilidades. Anne, desde la ventana de mi sala de estar, podía ver directamente una librería independiente con escaparates llenos de libros curiosos, una floristería artesanal que exhibía arreglos creativos y coloridos, Anne Café con mesas en la acera que ya tenía muchas ganas de probar. Todo el barrio pulsaba con una energía joven y creativa que me resultaba completamente nueva y emocionante. Las paredes del apartamento eran blancas y limpias, como un lienzo en blanco esperando a ser llenado con mis propias elecciones estéticas. Por primera vez en décadas, podría decorar un espacio pensando únicamente en mis propios gustos, sin tener que considerar las necesidades o preferencias de nadie más en esa noche. Después de desempacar meticulosamente lo más esencial y hacer que el apartamento se sintiera mínimamente habitable, me serví una copa generosa de vino tinto que había estado guardando para una ocasión especial. Me senté cómodamente en el pequeño balcón, observando cómo las calles de Malasaña se llenaban gradualmente de vida nocturna. Había gente joven saliendo de cenar en grupos animados, parejas de todas las edades, paseando de la mano con esa intimidad relajada que caracteriza a quienes se sienten cómodos en su piel. Grupos de amigos riéndose a carcajadas mientras caminaban camino a algún bar con música en vivo. El barrio entero
parecía estar celebrando la vida de una manera que me resultaba magnética, por primera vez en décadas. Me sentí como una participante activa de esa vida urbana y vibrante, en lugar de ser solo una observadora distante que miraba desde la ventana de su casa en las afueras. Era como si hubiera recuperado mi derecho a ser parte del mundo, no solo una espectadora de él. Al día siguiente, tenía una cita importante en la agencia de viajes especializada en experiencias educativas para finalizar todos los detalles de mi viaje a Toscana. 3 meses completos aprendiendo agricultura orgánica en una granja familiar, mejorando mi italiano con clases particulares todas las tardes, y descubriendo gradualmente que se sentía ser Carmen Rodríguez en un lugar completamente nuevo donde absolutamente nadie sabía nada de mi pasado, de mis decisiones, de mis sacrificios o de mis errores. A la perspectiva de esa libertad total, me daba vértigo y emoción a partes iguales. Sería la primera vez en mi vida adulta que tendría la oportunidad de presentarme al mundo simplemente como yo misma, sin el contexto de ser la madre de alguien o la ex esposa de alguien más. Mientras preparaba cuidadosamente todos los documentos necesarios para el viaje, organizando mi pasaporte renovado, los certificados médicos, las cartas de recomendación y los formularios de la Escuela de Agricultura, encontré una nota doblada que Lucía había dejado estratégicamente entre mis papeles más importantes. A la letra era su caligrafía cuidadosa, la misma con la que había escrito tantas cartas de amor y tarjetas de cumpleaños a lo largo de los años a mamá. Gracias por enseñarme con tu ejemplo, que nunca es demasiado tarde para empezar completamente de nuevo, que la valentía no tiene fecha de vencimiento y que reinventarse es un acto de amor propio, no de egoísmo. Espero que cuando vuelvas de Italia cargada de nuevas experiencias y historias increíbles, me cuentes todo sobre la mujer increíble que siempre fuiste, pero que nunca te permitiste ser completamente. Te amo profundamente, no solo como hija que siempre necesitará a su madre, sino como admiradora incondicional de tu valentía extraordinaria. Carmen Rodríguez está a punto de conquistar el mundo de la manera más auténtica posible, y no puedo esperar a ver cómo lo hace. El mundo no sabe lo afortunado que va a ser de conocerte. Guardé la nota cuidadosamente en mi cartera de viaje, como si fuera un pequeño talismán, una prueba silenciosa de que, a pesar de todo lo vivido, aún era capaz de sentir, de soñar, de comenzar de nuevo. La deslicé entre las páginas de mi pasaporte recién renovado, ese documento que hasta hacía poco consideraba una formalidad más, pero que ahora llevaba una foto que me sorprendía cada vez que la miraba. No porque saliera bien, sino porque, por primera vez en mucho tiempo, me reconocía. Me veía feliz, verdaderamente feliz. Había algo en la expresión de mis ojos, en la leve curva de mis labios, que me decía: Anne, estás volviendo. Anne, estás aquí. Junto a ese pasaporte estaba el billete de avión a Roma, un destino que había elegido casi por impulso, o quizás no tanto. Tal vez mi alma ya lo sabía desde hacía años, Anne, que ese sería el lugar donde algo en mí se desbloquearía, donde mi historia tomaría un giro inesperado, necesario. A simple vista, era solo un billet, un papel más entre tantos que se pierden en la vida cotidiana, pero para mí representaba algo inmensamente más profundo, a no solo la promesa de ver otra ciudad, otro idioma, otro cielo, sino la oportunidad de conocer otra versión de mí misma, una que llevaba años encerrada en algún rincón oscuro de mi corazón, esperando el momento de ser liberada. Porque esta vez no viajaba huyendo de algo ni persiguiendo a alguien, no me iba porque el mundo me empujara, sino porque yo lo había decidido, no estaba escapando, no estaba eligiendo, y esa diferencia lo cambiaba todo. Por primera vez en mi vida adulta, el futuro no era un plan meticulosamente estructurado en torno a las necesidades de los demás, no giraba alrededor de los horarios de alguien más, de los caprichos de una pareja, de las exigencias de una hija, de las expectativas sociales que durante años cargué como si fueran mías. No era una agenda coloreada por las prioridades ajenas, ni un camino trazado con pasos que no me pertenecían. El futuro, por primera vez, era mío, enteramente mío, y no tenía forma definida, ni estructura sólida, ni garantías de éxito. Pero esa incertidumbre, antes tan aterradora, ahora me resultaba profundamente liberadora. Era como pararse frente a un mar abierto sin mapa ni brújula, pero con el viento a favor en me, sentía en paz con no saber exactamente qué vendría después. No necesitaba certezas, solo necesitaba esa sensación en el pecho, una mezcla de vértigo, entusiasmo y una dulce euforia que hacía años no experimentaba.
Me permití imaginar los días por venir en caminar por calles que no conocía, escuchar mi nombre con acento extranjero, probar sabores nuevos sin pedir permiso ni dar explicaciones, sentarme sola en una plaza y escribir sin miedo a que alguien me interrumpiera o me pidiera que fuera otra. Esa aventura que comenzaba no era sobre Roma, ni sobre el viaje. Era Saber Me, sobre la mujer que había aprendido, a fuerza de golpes y silencios, que no se necesita la aprobación de nadie para vivir con plenitud. Era sobre la reconstrucción paciente de una identidad que se había diluido entre deberes, promesas y culpas. Y ahora volvía a emerger, más firme, más auténtica, más luminosa. Miré una vez más el billete, luego, la foto del pasaporte, toqué la nota doblada con los dedos, como si pudiera absorber su energía, y supe que no había vuelta atrás. No podía, ni quería esperar un solo segundo más. Había esperado demasiado, había callado demasiado, había amado a los demás con tanta fuerza que me había olvidado de amarme a mí. Esta vez no lo iba a postergar. Esta vez viviría con toda la intensidad que me había negado durante años. Me daría permiso para sentir, para equivocarme, para reír muy alto, para llorar sin esconderme, para empezar de cero las veces que hiciera falta. Porque no era solo un viaje, era un renacer, y yo ya estaba a bordo.